Este es el quinto programa de Salud y Bienestar del Centro de Psicología Aquiles y hoy lo dedicaremos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Bienvenidos. Bienvenidos una semana más al programa de Salud y Bienestar del Centro de Psicología Aquiles. Esta semana lo dedicaremos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, comúnmente también conocido como TOC. Espero que les guste. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza principalmente en que la persona va a tener una serie de pensamientos o imágenes intrusivas o deformadas, es decir, irreales, vamos a recordarlo de las otras sesiones o programas de ansiedad que hemos visto, y que estos pensamientos e imágenes van a producir una gran inquietud, malestar o ansiedad en la persona. Seguidamente van a ocurrir una serie de conductas o rituales repetitivos llamados compulsiones, que son las que van a reducir estos grados de ansiedad que ha producido estas obsesiones o pensamientos que hemos tenido anteriormente. Es decir, que la persona se da cuenta de que realmente tiene esos pensamientos intrusivos y de que no son pensamientos normales o muy reales. Pero sin embargo, como le produce una gran ansiedad, sigue realizando estas compulsiones que van a aumentar a la vez el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, es como si el trastorno en sí fuera un círculo vicioso que hay que romper por algún lado, porque si no, seguirá aumentando. Los familiares y amigos de las personas que padecen TOC también se dan cuenta de que dicha persona sufre este problema y muchas veces en sus ansias de ayudarlos para evitar estas compulsiones o estas obsesiones, indirectamente o sin querer, pues entra en estos rituales y también los realiza. Cosa contraproducente porque lógicamente va a aumentar también el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo de la persona en sí. Como ya hemos dicho, estas conductas no tienen mucho sentido, pero sin embargo van a interferir directamente en la vida social, personal o laboral de la persona. ¿Por qué? Porque estos rituales o compulsiones quitan muchísimo tiempo a la persona, tiempo y energía que podían aprovechar para hacer otra cosa, pues de ocio mucho más divertida, relacionarnos con los demás, dedicar más tiempo o un tiempo más aprovechado a nuestras horas laborales. Existen diferentes tipos de trastorno obsesivo compulsivo que vamos a ir viendo detalladamente algunos de ellos. No todos, porque la lista es un poquito larga, pero veremos los más significativos o los más comunes, por así decirlo. Uno de los trastornos o TOC que nos podemos encontrar es el de limpiadores, ¿vale? Yo lo llamo limpiadores, que son aquellas personas que limpian compulsivamente un objeto en concreto o una parte de su cuerpo, como pueden ser las manos, por la creencia de que pueden existir determinados microorganismos, microbios o determinados virus que puedan contagiar a otras personas o pueden hacer que la persona en sí pues, puede llegar a enfermar, por ejemplo. Por eso podemos encontrar a personas que se lavan muy compulsivamente las manos, que se llegan a realizar daño incluso porque utilizan ya productos nocivos como puede ser la lejía, lavarse con los estropajos y claro, eso va dañando también lo que es la piel. En los limpiadores también podemos encontrar a aquellas personas que se pasan el día limpiando, por ejemplo, su hogar, la casa, el coche y demás. ¿Por qué? Porque esa persona tiene la creencia de que la casa o las cosas en concreto se tienen que limpiar de la manera que esa persona cree, porque es la manera correcta que hay que hacer para que todo quede correctamente limpio y libre de organismos nocivos, por así decirlo. Otro tipo de TOC que nos podemos encontrar son los comprobadores. Aquí lo vamos a dividir en dos tipos, los comprobadores en general y los comprobadores de salud. En cuanto a los comprobadores en general, son aquellas personas que vuelven a dar un paso atrás para comprobar, como bien dice el nombre, ¿no? Para comprobar que el fuego esté apagado, que las luces estén apagadas, que he cerrado correctamente las puertas con llave, por ejemplo, y que he cerrado correctamente la ventana. ¿Por qué comprueban? Para evitar una catástrofe que pasa solo por su mente mayor. Como por ejemplo, si no voy a comprobar las ventanas, pues puede pasar que entre algún ladrón. Pero ya hemos dicho que estas ideas son irreales e irracionales. ¿Por qué? Porque no vas a evitar que por comprobar 5 veces que la ventana esté cerrada o abierta, vayan a entrar los ladrones. Al final si va a entrar un ladrón, pues va a entrar igualmente, compruebes o no, lógicamente.
En cuanto a los comprobadores de salud, son aquellas personas que comprueban constantemente en su cuerpo que no exista ningún indicio de enfermedad, y de enfermedad terrible, sobre todo catastrófica, como puede ser, por ejemplo, el cáncer, el SIDA u otras enfermedades muy nocivas. Entonces son personas que se pasan el día comprobando su ritmo cardíaco, la tensión arterial, el ritmo de la respiración, la temperatura corporal, evitar que tenga determinados quistes. Se están haciendo pruebas constantemente para descartar esas enfermedades. Buscamos información sobre internet para descartar que los síntomas que yo creo que tengo correspondan o no con una enfermedad en concreta y que sea bastante grave o que perjudicial para mi salud. En cuanto a los comprobadores de salud, también podemos incluir aquí a los que padecen otro tipo de trastorno alimenticio, como pueden ser la anorexia nerviosa, la bulimia, vigorexia, ortorexia. ¿Por qué? Porque son personas que están muy obsesionadas con su aspecto físico. Entonces, comprobar constantemente que mis muslos no se han ensanchado, que no tengo, que no he engordado o no he acumulado grasa, por ejemplo, en la parte del abdomen, en la parte de los brazos o cualquier parte de mi cuerpo que me obsesiona. Podemos encontrar a los repetidores, que son aquellas personas que repiten un número determinado de veces una acción en concreto. El ejemplo más claro es lo que yo he realizado al principio del vídeo. Si se dan cuenta, he abierto y cerrado cada una de las puertas o, por ejemplo, el telefonillo tres veces. Otro tipo de TOC muy comúnmente que suele aparecer sobre todo en la tele es el de los acumuladores o síndromes de Diógenes, que son aquellas personas que acumulan una gran cantidad de objetos que no tienen ningún tipo de valor ni de utilidad, pero que son muy difíciles de desprendernos de dichos objetos. Otro tipo de TOC es el de los numerales. Esto me recuerda a una película de Jim Carrey llamada El número 23, que les aconsejo que vean. Son aquellas personas que buscan un sentido determinado a los números que nos rodean. Por ejemplo, en la peli, el protagonista está obsesionado con el número 23 y creía que todas las cosas que le rodeaban tenían que ver con ese número. Por ejemplo, su fecha de nacimiento, lógicamente, por ejemplo, el número de la lotería que había comprado, los números de las matrículas de los coches que iba viendo, la fecha de los cumpleaños de las personas que iba conociendo, los números de sus casas. Siempre, pues si lo sumaba, pues daba lógicamente el número 23, pero era una idea que tenía en su cabeza que era irreal. Otro tipo de TOC son los preguntadores. Son aquellas personas que preguntan constantemente una y otra vez todas las cosas y que muchas no tienen ni siquiera sentido, pero necesitan hacer esa compulsión de preguntar para reducir esa ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo no solo tiene que ver con actividades manuales, como hemos dicho, de comprobar, de lavarnos o colocar determinadas cosas de una forma concreta, sino que también pueden ser rituales mentales o obsesiones mentales. Es decir, cuando yo me obsesiono con un pensamiento o una imagen negativa y que repito una y otra vez. Ahora que hemos visto en qué trata esto del TOC, ¿cree que lo puedes padecer? ¿Eres de esas personas súper ordenadas que necesita tener el objeto correctamente colocado en su sitio? ¿Eres una persona bastante supersticiosa con tus obsesiones o con tus compulsiones? Bueno, que sepa que hay diferentes formas de tratar el trastorno obsesivo compulsivo y una de ellas es la terapia psicológica. Nosotros en consulta trabajamos con la terapia cognitivo-conductual y que va a consistir en ir reduciendo regularmente estos tipos de compulsiones para que aprendas que la ansiedad va a ir desapareciendo de otras formas que no sea realizando estos rituales. Se aprenderán diferentes técnicas para controlar esta ansiedad y para controlar esos pensamientos obsesivos o imágenes obsesivas y recurrentes, para ir controlándolas y reduciéndolas en número, y que aprendas, como hemos visto en anteriores programas, que son irreales, que no son ciertas y que no te tienes que creer todo lo que pasa por esta cabecita, ¿ok? Sobre todo las cosas negativas. Bueno, aquí lo vamos a dejar en esta semana del trastorno obsesivo compulsivo. Espero que les haya servido para conocer un poquito más sobre la psicología y que lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene con temas mucho más interesantes. Un abrazo fuerte a todo el mundo y a disfrutar de la semana. Chao.